Oh, bendito sea el momento, la hora en que Jesús llegó a esta tierra y en que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesús para poder vivir lo que ahora vivimos. Amado hermano, Jesús traía una misión. Él vino a crear una nueva sociedad humana. Déjeme ver. Bueno, Él vino a crear una nueva sociedad humana en esa misión de Jesús. Él vino a formar una nueva creación. Déjeme mirar aquí, una nueva creación. Él vino, amados hermanos, a formar un pueblo que viviendo en la tierra se gobierne por las leyes del cielo. A eso vino Jesús. Así como un día Jehová llamó a Abraham para, a partir de esos dos ancianos, crear un nuevo pueblo que dentro de la tierra se moviera como un pueblo diferente, el pueblo de Dios. Así cuando llegó Jesús aquí a la tierra, vino para formar un pueblo nuevo, porque Israel se había apartado de Dios. Y dice que cuando Jesús instituye la iglesia, somos injertados en el pueblo de Israel. Y ahora el pueblo de Dios somos nosotros y son ellos. Nosotros adquirimos esa característica. Ahora usted y yo somos personas que vivimos en esta tierra, pero que nos movemos por leyes diferentes a las que se rige este mundo. Y por eso tenemos una vida diferente, una vida cristiana. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Él vino a crear una nueva humanidad, una nueva creación y un nuevo pueblo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros nacemos de nuevo. No sé qué pasa, que no da todo. Nacemos de nuevo. Nosotros nacemos al reino de los cielos, ¿sabe? Cuando nosotros pasamos aquí al altar o en la casa o en una reunión y le decimos: Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, nacemos al reino de los cielos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo le da vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Y entonces nosotros, amados hermanos, ay, no sé qué pasa, como que el enemigo no le gusta esta prédica, ¿oyó? Comenzamos a captar y entender el propósito de Dios para nuestras vidas a través de su palabra. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces comenzamos a conocer para qué fue que yo vine a esta tierra. Todos nosotros vinimos con un plan perfecto y ¿sabe una cosa? Vinimos con un tiempo establecido. Dios sabe cuántos días tú vas a vivir y en ese tiempo que Él te ha dado está calculado que tú tengas tiempo para lograr lo que Dios quiere que tú hagas. Algunos nos hemos retrasado, otros han tratado de adelantarse, pero hoy es un buen día para alinearnos con el Señor y decirle: estoy aquí, Señor, yo quiero cumplir el propósito que tienes para mí. Además, Él ha prometido aligerar los tiempos, Él ha prometido darnos una ayuda especial para que nosotros podamos cumplir con ese propósito perfecto que Él tiene. Eso es vida cristiana. Con frecuencia nosotros nos quedamos cortos al valorar la vida cristiana. Nosotros nos quedamos cortos porque a veces nos conformamos con una vida religiosa y no disfrutamos, amados hermanos, del amor de Dios. No disfrutamos de su poder, no disfrutamos de su provisión, no disfrutamos de su protección, no disfrutamos de su revelación, sino que nos quedamos como al borde, nos quedamos apenitas a la entrada del reino de los cielos. No disfrutamos en realidad y no conocemos cuáles son los derechos que nosotros tenemos como hijos de Dios.
En el Evangelio Juan nos dice que cuando creemos se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y potestad es derecho, potestad es autoridad, pero muchas veces nosotros no utilizamos todas esas prerrogativas. Cuando nosotros decidimos vivir estas experiencias con Dios, definitivamente nos llevan a un nivel de vida superior y esa es la verdadera vida cristiana. ¿Qué quiere Dios hoy, amado hermano? Que salgamos de la medianía, que salgamos de la vida religiosa y que entremos a una vida cristiana activa, poderosa, brillante, donde tú puedas verdaderamente abrirte a lo que Dios ha preparado para ti. Jesús, amados hermanos, Jesús nació en un pesebre, no me da las otras, nació en un pesebre, vivió en Nazaret como un niño del pueblo, común y corriente, y tenía un oficio también común y corriente, era el carpintero de Nazaret. Él vivió completamente dentro de la normalidad del pueblo. Su ministerio comenzó después de que él fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que fue al Jordán, que Juan lo bautizó, y cuando él salió del agua dice que los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de paloma y lo llenó. Y se oyó una voz en los cielos que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento Jesús fue lleno del Espíritu Santo en su naturaleza humana, porque Jesús tenía dos naturalezas, hombre y Dios. Y como hombre necesitaba lo que usted y yo necesitamos, ser llenos del poder del Espíritu Santo. Después de la experiencia del bautismo, Jesús fue al desierto. Allá ayunó 40 días y 40 noches. Fue tentado por Satanás y yo me imagino que Satanás preparó las tentaciones más poderosas para hacer caer a Jesús, pero él salió en victoria. Y el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 11 dice: el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús, cuando venció al enemigo, el diablo se apartó por un momento y los ángeles vinieron. Y Jesús comenzó a predicar el evangelio. En Mateo capítulo 4, versículos del 13 al 16, dice: dejando Nazaret, que era la ciudad donde él había vivido, donde él lo conocía el barrio, donde había trabajado como carpintero, salió de ahí Jesús y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Eran las tierras que le había tocado a la tribu de Zabulón y a la tribu de Neftalí. Entonces Jesús sale de Nazaret y se va hacia Galilea, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y le quiero hacer caer en cuenta de algo: Jesús no se movía al azar. Él se fue a la tierra de Zabulón y de Neftalí porque estaba escrito que él tenía que llegar a ese lugar. Sigue diciendo la palabra. Mateo 4:15, que es paralela, está en unión a Isaías 9:1-2, porque ya estaba profetizado. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. La Biblia nos identifica claramente dónde ocurren estos hechos. Y yo me gozo porque creo que allá en Galilea, en el mar de Galilea, en esa región, se parece mucho aquí al Rodadero. Y me hace pensar en que Dios también pensó en nosotros cuando leo estas
esta palabra. Y la que sigue dice, que quiero que le ponga usted mucha atención, ¿qué fue a hacer Jesús a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, a Galilea de los gentiles? Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Justamente eso fue lo que vino a hacer Jesús. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué dice eso? Porque eran ciudades que estaban bajo el dominio romano, en la desesperanza, bajo el poder del diablo, en la idolatría, se habían apartado de Dios, estaban sin ninguna esperanza, y allí llega Jesús a traer luz a aquellos que estaban en medio de las tinieblas. Esta profecía que fue cumplida muestra lo que Jesús vino a traer a la tierra. Él vino a traer salvación, Él vino a traer vida, Él vino a traer luz, Él vino a traer esperanza, consuelo. Y así como la tierra de Zabulón y Neftalí, así estábamos nosotros hace unos años, hermanos. Y Dios puso sus ojos en esta tierra. Y Dios nos fue convocando uno a uno. Y nos trajo de diferentes ciudades. Y nos asentó aquí. Donde era tierra de tinieblas, ahora es tierra de luz. Y donde era sombra de muerte, ahora hay vida para cada uno de los que estamos convocados por el Señor. Aleluya. El Evangelio, amado hermano, son buenas noticias. El mensaje de Jesús fue claro. En el Evangelio, va a tener que buscarlo porque no me da esas diapositivas. Mateo 4:17, búsquelo allá, por favor. El mensaje de Jesús fue facilito, hermanos. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién lo acercó? Él, cuando vino. Entonces Él empieza a caminar por aquellas calles donde solamente hay tristeza, dolor, enfermedad, injusticia, pobreza. Y les dice, arrepiéntanse de sus caminos y vengan porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Jesús vino, amados hermanos, a traer el reino de los cielos a la tierra. Pero no vino solamente a eso, sino que vino a invitar a todos los que creen en Él, a todos los que acepten vivir conforme a la palabra de Dios, para que puedan entrar a ese reino y para que puedan disfrutarlo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Un día recibimos a Cristo y Él nos está invitando hoy a que podamos verdaderamente disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. En el libro de Mateo, sigue en Mateo 4, diciendo cómo llamó Él los discípulos. Dice que llegó ahí a la playa y llamó a Pedro, llamó a Andrés, a Juan, llamó a Jacobo, llamó a Andrés, y ellos soltaron las redes y le siguieron. Él les dijo, sigan conmigo que yo lo voy a hacer pescadores de hombres, y ellos le siguieron. Eso sigue en la historia. Y a partir de ahí comienza Jesús con ellos a predicar. Dice el versículo 23 de Mateo 4, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínense, hermanos, lo que fue eso. Por donde quiera que iba sanando a la gente.
y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en todo este recorrido que Jesús hizo, vemos nosotros una tríada que podemos nosotros ver allí: evangelio, sanidad y liberación. Esa es una tríada que siempre se da. Por eso yo dejé el tiempo de oración para después de la prédica, porque todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que entra al reino de los cielos, tiene derecho y debe verlo en su vida: sanidad, liberación, buenas noticias de prosperidad, de salir de aquellas cosas en donde ha estado sufriendo, en donde ha estado en pobreza. Siempre el evangelio trae sanidad y liberación. En el capítulo 5 de Mateo, nosotros vemos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, hermano, todos los estudiosos lo califican como, ahí en el Sermón del Monte está todo el evangelio expresado. Yo pongo aquí que es como una explosión de luz, es como una explosión sobrenatural. Y lo especial que tiene el Sermón del Monte para mí es que Jesús habla de lo que es o lo que debería ser un hombre o una mujer de Dios. Ahí en el Sermón del Monte, Jesús dejó consignado cómo debe ser una persona que vive en el reino de los cielos. En ese Sermón del Monte, Jesús habla de las bienaventuranzas. Y allí el Señor nos da el perfil del cristiano, cómo debe ser el cristiano. Usted sabe que en todos los puestos, y ahora más que antes, todos los oficios, sean altos, sean medios, sean bajos, la persona que va a entrar ahí tiene que tener un perfil. Bueno, las bienaventuranzas dan el perfil del hombre y la mujer de Dios. Las bienaventuranzas te muestran a ti cómo debes ser tú y me muestran a mí cómo debo ser yo, porque ese es el plan que Jesús nos comunica a través de ese evangelio. Aquí en el capítulo 5 de Mateo, versículos 1 y 2, dice: viendo la multitud. ¿Qué multitud, hermano? La que se había formado después de que corrió la noticia de que Jesús, por donde pasaba, la gente se sanaba. Pongámonos un momentico en la escena que el evangelio está diciendo. Venía Jesús desde Nazaret hacia Galilea, y todo el que se encontraba era sanado, y todos los oprimidos por el diablo eran libres, y todos los cautivos eran libertados. Y eso se fue corriendo, y de todas las ciudades llegaban a buscar quién era aquel que estaba haciendo todas estas cosas. Entonces una gran multitud se había formado para encontrarse con Jesús, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Se necesitaba una voz allí de consuelo, de esperanza en esa multitud. Había mucha gente sufriente y ellos nunca habían visto a alguien así. Se necesitaba alguien que diera buenas noticias en medio de un panorama tan desolador como el que ellos vivían. ¿Sabe? El pueblo de Israel estaba dominado por el imperio romano, tenían que pagar tributo, estaban subyugados por el gobierno, y cada israelita anhelaba ser libre. Ellos deseaban volver a poder tener su culto, a poder tener sus costumbres, todo lo que ellos era importante y sagrado, y lo habían perdido. Y esa era la multitud que Jesús tenía delante.
En ese ambiente, amados hermanos, tan particular, Jesús comienza a predicar. Y sabe, lo más hermoso es que les habla a cada quien según su necesidad, directo al corazón de los que estaban entre la multitud. Y es impresionante el poder y la pertinencia del Evangelio de Jesucristo. Hoy la palabra se está lanzando, pero una cosa es lo que oye Efraín, otra cosa es lo que oye María, otra cosa es lo que oye cada uno de ustedes. A cada uno el Evangelio le trae un mensaje. Y Jesús comienza a hablar de las bienaventuranzas. La primera se dirige a los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu son las personas que están necesitadas de Dios. Y dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo por mucho tiempo traté de entender qué quería decir Dios cuando hablaba de los pobres en espíritu. Y hay un coro, una estrofa sencilla de hace más de 30 años que un día llegó a mi corazón y yo pude entender lo que es el pobre en espíritu, y se lo voy a cantar para que usted también lo pueda entender en un coro que dice así: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. El pobre en espíritu es el que necesita a Dios de esa manera. Yo quiero más de Dios. No es suficiente lo que hoy conozco. Quiero una experiencia profunda. Quiero verlo en mi vida. Quiero sentirlo. Quiero poder vivir lo que otros viven y yo no he vivido. Ese es el pobre en espíritu. Y para ellos Jesús les dice que de ellos es el reino de los cielos. A esas personas con profunda necesidad de Dios, Jesús les dice que de ellos es el reino de los cielos. Les abre un panorama, una oportunidad de conocer a Dios actuando en sus propias vidas. Y Dios de esa manera abre una puerta a la grandeza, a la vida cristiana en plenitud. Quiero decirle, hermanos amados, que eso no tiene nada que ver con lo que el mundo dice. Ay, no, esa persona es pobre de espíritu. Esa persona no se le ocurre nada. Esa persona no tiene iniciativa. Esa persona no tiene responsabilidad. Nunca hace nada bien. No, Señor, ese no es el pobre en espíritu. El pobre en espíritu es el que tiene hambre de Dios. El cristiano verdadero, hermano, es esforzado y es valiente y es consciente de que necesita a Dios en su vida. Como dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y lo más bonito, amados hermanos, es que así como ayer, los pobres en espíritu de hoy pueden escuchar la voz de Jesús que los invita a entrar en su reino y que les dicen esta mañana: de ustedes es el reino de los cielos. Si tú eres un hombre, si tú eres una mujer que anhelas más de Dios,
Si tú quieres sentirlo, ay pastora, cómo anhelo yo oír la voz de Dios. Ay pastora, cómo quisiera yo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Pastora, cómo quisiera predicar de la palabra de Dios. Pastora, cómo quisiera involucrarme en todo lo que es de Dios. Tú eres un pobre en espíritu y Dios te dice hoy, tuyo es el reino de los cielos. Yo creo que Dios está hablando a su pueblo. Hay esperanza. Hay esperanza. Los cristianos, en ese perfil que Jesús nos muestra en las bienaventuranzas, los cristianos verdaderos debemos ser pobres en espíritu. Debemos ser necesitados de Dios. Si tú no sientes necesidad de Dios, hace poco yo estaba hablando con unos pastores y estábamos hablando de un joven que está ejerciendo un copastorado, pero ese es un joven que tiene negocios muy importantes y es un muchacho trabajador y esforzado y valiente en su trabajo. Pero cuando se va a hablar del pastoreo es el tiempo que a él le queda. Claramente uno ve qué es lo que es más importante para esa persona. Entonces nosotros necesitamos, en casos así, si para usted lo más importante en la vida es otra cosa diferente a Dios, usted esta mañana le puede decir, Señor, dame hambre de ti. Señor, que yo te necesite. Señor, que así como a mí me interesa y así me gusta esta cosa, también yo aprenda a necesitarte, también yo aprenda a buscarte, también yo aprenda a anhelarte. Hazme pobre en espíritu, Espíritu Santo. Y entonces tú oirás a Dios decirte, tuyo es el reino de los cielos. Y cuando a ti te dice Dios que tuyo es el reino de los cielos, te está recordando que tienes a tu favor y que puedes usar todo el poder de Dios, toda la riqueza de Dios, toda la revelación de Dios, todo lo que es el reino de los cielos es para ti. Cuando tú abres tu corazón para buscarle con ansia, con anhelo, como dice esa canción, yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Si la frialdad espiritual a ti te ha separado de Dios, hoy es una buena mañana para enchufarte con Él y para poder vivir todas estas cosas que te trae el reino de Dios. La segunda bienaventuranza es para los que lloran, es para los que sufren. Y dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí en esa multitud que estaba frente a Jesús, Él le habló a los sufrientes. Él le habló a los que estando ahí en esa multitud estaban pasando situaciones difíciles. Hoy, por ejemplo, en el tiempo de oración les iba a informar que el papá de nuestra hermana Estela Peña, de Peñaranda, murió esta mañana y yo hablaba con la hermana Estela y se fue de largos años, tiene casi 100 años, pero de todas maneras siempre se sufre cuando un ser humano se va. Entonces, esos que sufren, Jesús les dice que tendrán consolación. Esos que enfrentaban dolorosas situaciones que los llevaban al llanto, al desconsuelo, esos Jesús les traía consolación. Igual que ayer, amados hermanos, los que lloran de ustedes, los que están sufriendo por la pérdida de un ser humano, de un ser amado, por penas de amores, por relaciones rotas, por problemas en el trabajo, Jesús les dice hoy que recibirán consolación. Y no cualquier consolación, sino la consolación de Dios. Y ese es el reino de Dios y esa es la vida cristiana. Amén. El cristiano, cuando sufre, debe hacerlo con la seguridad
que recibirá el consuelo de Dios. Esa es otra parte del perfil del hombre de Dios. Cuando usted sufra, porque todos pasamos en algún momento por allí, sepa que no está solo y sepa que recibirá consolación. Y una cosa he aprendido yo en mi vida, que para cada momento de la vida hay una gracia especial de Dios. No es lo mismo el consuelo de las penas de amores que el consuelo de perder un ser amado o el consuelo contra la injusticia. Para cada momento de la vida, en la vida cristiana hay una gracia y un consuelo especial de Dios. Si tú llegaste sufriendo esta mañana aquí, sabe que Dios está contigo y quiere consolar tu corazón. Las terceras personas a las que Dios les habla es a los mansos, los que son como el Maestro, como Jesús. En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahí en esa multitud también había ellos, los mansos, quizá menospreciados por otros por ser sumisos a Dios, sumisos a las autoridades. Y muchos de esos mansos que estarían en esa multitud pensarían lo que a veces pensamos nosotros, bueno, pero ¿servirá de algo mi mansedumbre? ¿Servirá de algo mi tolerancia? ¿Servirá de algo mi comprensión? ¿Valdrá la pena todo lo que yo he hecho? ¿Habrá alguien que traiga justicia y libertad para mí? Así había gente en la multitud, así hay gente hoy aquí y así contesta Jesús. Jesús les dice que recibirán la tierra por heredad. Y yo me quedé pensando, recibirán la tierra por heredad. Y el Espíritu Santo me mostraba que con su mansedumbre, el cristiano manso conquistará lo que otros con su rebelión no pueden conquistar. Allí usted con su mansedumbre, manso y humilde de corazón, como su maestro, conquistará lo que otros bravucones, lo que otros rebeldes no podrán conquistar, porque la palabra de Dios le dice que los que heredarán la tierra son los mansos y los humildes de corazón, y los que tendrán paz, y los que tendrán lo que dice la palabra, y tendrá paz para vuestras almas. Jesús a los mansos de hoy les ofrece también una herencia y una tierra. En ese perfil que Dios muestra en Mateo 5, los cristianos debemos ser mansos como Jesús y heredaremos la tierra. ¿Qué es la tierra? Bueno, no va a ser una finca que le van a dar a usted, o quizás sí, pero es aquella parte de la vida bendecida por Dios donde usted será prosperado. Y la última de las bienaventuranzas de las que quiero hablarle es a los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús le habló en aquella multitud a los hombres y mujeres que sufrían por la injusticia. Y dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús le habla a los que estaban allí sufriendo por esa injusticia. Les recuerdo que ellos eran un pueblo dominado por los romanos. Los romanos hacían con ellos lo que querían. A nosotros en muchas cosas hoy día también nos pasa así. Y hay muchos hermanos que sufren injusticia. Hay muchos hermanos que sufren persecución, que los han despojado de cosas, tantas cosas que pasan en este mundo. Pero, y ellos no tenían una voz que los defendiera, que les hiciera justicia. Pero Jesús en ese momento les habla. En medio de ese panorama desolador se oye la voz de Jesús. Por fin había llegado la hora para aquella gente. Ellos serían saciados, no sería para siempre. El reino de Dios traía justicia y libertad. Y qué buenas noticias eran para aquella multitud y qué buenas noticias para nosotros hoy.
Por fin había una voz que hablaba a los hambrientos de justicia. Y así como ayer, si alguien de los que está aquí tiene hambre y sed de justicia, Dios les dice, ustedes serán saciados. Si con usted han sido injustos, si lo han acusado injustamente, si han buscado testigos falsos, si lo han despojado de una herencia, si se han aprovechado de su bondad, si le tocó pagar lo que usted no compró, todas esas cosas, dice el Señor, yo te haré justicia, yo saciaré el hambre, la sed de justicia que tú tienes en tu corazón. Y yo creo que Dios nos está hablando en esta mañana. El cristiano, en ese perfil que Jesús nos muestra, que tiene hambre y sed de justicia, debe estar tranquilo porque Dios dice que será saciado. Entonces, si yo vivo una vida cristiana de verdad, verdad, y me veo ante la injusticia de la gente, entonces ¿cuál debe ser mi comportamiento? Espere porque usted será saciado. Espere porque habrá alguien que hablará por usted y ese es Jesús y Él resolverá su caso. La palabra dice que Él hará brillar la verdad como luz de mediodía. Y eso ocurre. A veces se demora más, a veces se demora menos, pero usted encuentra que Dios le hace justicia. Amados hermanos, estas bienaventuranzas son la promesa de Dios para todo aquel que cree en Jesús y todo aquel que viva el reino de los cielos. Es tan grande lo que Dios tiene para sus hijos que nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo que Él nos revele qué es lo que esto significa para mí. ¿Qué es la verdadera vida cristiana? Y este versículo, amados hermanos, Hebreos 12:28, esto es para Centro Bíblico Rodadero. Esto es para ti. Esto fue para mí. Cuando yo encontré ese versículo, hermanos, mi corazón se enternecía de Dios. Me maravillo de lo que Dios hace por nosotros, que somos personas sencillas, comunes y corrientes, en quien Dios ha puesto sus ojos. Dice Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Quién es nosotros, hermano? Usted y yo hemos recibido un reino inconmovible, algo extraordinario. Usted está quieto y callado ahí porque verdaderamente es difícil comprender lo que Dios le ha dado a usted. Cuando yo estaba preparando este mensaje, hermano, yo no podía dejar de asombrarme y de llorar de gratitud delante de Dios, porque es tan grande lo que Dios ha puesto a nuestro favor. Es tanto lo que Dios nos ha dado. Mire, se movió todo el universo, las estrellas, un Dios vino a la tierra solamente para que tú puedas tener una vida abundante, para que tú puedas vivir sabiamente en la tierra, para que tú puedas disfrutar de lo que disfrutaban allá en el paraíso, para que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. Y nos ha entregado un reino inconmovible, amados hermanos. Dice allí, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Yo se lo voy a leer de nuevo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Está hablando Dios a su pueblo, que seamos agradecidos con lo que Él nos ha dado, que valoremos
la salvación que se nos ha dado, que apreciemos el reino en el que estamos moviéndonos, que no lo miremos desde afuera, sino que entremos a ese reino de Dios tan especial y que le sirvamos a Dios con temor y con reverencia. El reino de los cielos, amado hermano, es inconmovible. Ese reino al que usted pertenece, nada lo mueve. No hay diablo, no hay gobernante, no hay poderoso en la tierra que pueda tumbar el reino de Dios. Dice la palabra que será para siempre y que Jesús es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y en ese reino vives tú, cabes tú, y Dios nos llama a vivir como se debe vivir dentro del reino. Nada lo detiene. En ese reino, hermano, lo que Dios tiene para ti, no lo detiene nadie. Nadie tuerce el brazo de Dios. Nadie puede impedir que Él te bendiga. Nadie puede impedir que Él te discipline. Nadie puede matarte el día anterior. Nadie puede extender tu vida más allá de donde Él dice. No lo pueden destruir, es como una roca inconmovible. Ese es el reino de los cielos y ese es el reino de Dios que Él nos está ofreciendo, al que nosotros entramos, pero sin entender la grandeza de ese reino. Y recordarles lo que es el perfil del cristiano. El cristiano verdadero debe ser pobre en espíritu. El cristiano verdadero, cuando llora, debe saber que le espera la consolación. El cristiano verdadero debe ser manso y saber que heredará la tierra. Y el cristiano verdadero, cuando tiene hambre y sed de justicia, debe saber que será saciado. El cristiano verdadero sabe que tiene derecho como hijo de Dios a sanidad y a libertad de toda esclavitud y de toda opresión que el enemigo haya traído sobre nosotros. Esa es la grandeza de la vida cristiana. El cristiano verdadero, todo para nosotros, hermanos, no hay nada imposible, porque para Dios todo es posible. Y en ese contexto vamos a orar. Ahí vamos a hacer nuestro tiempo de oración. Y voy a invitarle que usted venga al altar y nos vamos a preparar también para venir a la mesa. Quiero orar por Diosa López, que va a ser sometida a 3 cirugías. Quiero orar por Mercedes Corbacho y por Carmen Corbacho, que también vivieron una cirugía hace poco. Quiero orar por la familia Peñaranda Peña y pedirle al Señor que Él nos permita disfrutar del reino de los cielos. Bendito Dios. Yo sé que no es fácil, Señor. No es fácil entender la grandeza de tu reino. Estamos acostumbrados a vivir en lo que vemos y en lo que tocamos. Pero yo te pido, poderoso Espíritu Santo de Dios, que tú permitas que nuestro espíritu trascienda a lo invisible, a lo eterno, a lo poderoso. Que cada uno de mis amados hermanos que está allí pueda sentir tu presencia ahora, que le dice: hijo, si estás llorando, sabe que tienes consuelo. Si has sentido una necesidad viva en tu corazón de mí, quiero decirte que mi reino es tuyo. Que si eres manso y has sido dócil y has recibido burla y tantas cosas, sepas que no ha sido en vano, porque heredarás la tierra. Y si estás perseguido, si tienes problemas de injusticia, Jesús te dice:
yo saciaré tu hambre de justicia. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú conoces los que están enfermos, Señor. Tú eres el mismo que caminaba por las calles de Galilea y todos los que le salían al paso eran sanados. Ahora traigo, Señor, los enfermos de esta mañana pidiéndote, Dios mío, sanidad divina. Un poderoso toque sanador tuyo sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, paseándote, Señor, tu espíritu sanador, tocando, restaurando, levantando, Señor, sanando, Padre mío, en el nombre de Jesús. Oh, si abajaiki abasi, malaiki abacababaski abashura bacababasaya. Poderoso movimiento sanador de Dios, ahora respaldando la palabra. Evangelio, sanidad y liberación, libertando, Señor, los oprimidos por el diablo que hay aquí, Señor. Los que no pueden crecer en el Espíritu, los que no entienden la Biblia cuando la leen. Señor, los que no pueden soportar el sueño cuando van a buscarte, Señor, rompe esas cadenas. Padre, los que tienen pactos, ligaduras, ataduras con las tinieblas, se revienten hoy en el nombre de Jesús y tu pueblo pueda venir a comunión contigo. Sé tú sanándole, Señor, sé libertándole, Señor, seas abrazando, Espíritu Santo, seas consolando en esta hora. Oh, Padre Santo, consolando, abrazando, envolviendo, Señor, en tu manto de poder, en tu manto sanador, en tu manto que se lleva las angustias, los dolores, los quebrantos, en el nombre de Jesús. Y un poderoso bienestar venga sobre tu pueblo. Oh, Padre Santo, una sensación de ser amados, de ser guardados, de vivir dentro de una realidad espiritual. Espíritu Santo, revélanos ese reino inconmovible al que nosotros pertenecemos, que nosotros podamos vivir conforme a la vocación que hemos sido llamados, que nosotros podamos experimentar tu poder en nuestras vidas. Bienaventurados, bienaventurados, felices y bendecidos, oh, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Gracias, Jesús, porque no vivimos al acaso. Gracias, Jesús, porque ya el diablo no tiene poder sobre nosotros. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, recibimos sanidad, recibimos libertad, recibimos consuelo, recibimos poder, recibimos unción, recibimos presencia restauradora del Espíritu Santo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Aleluya.